Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, un programa que lo acercará al verdadero amor. Este programa es creado para que usted tenga oración con nuestro Señor nos ha entregado cuando murió en la cruz del Calvario. Yo no sé antes cuál era la esperanza que las personas tenían cuando morían. Por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando una persona moría, no había aquello de la resurrección de los muertos. Lo vamos a volver a ver. Era algo terrible. Una persona moría y listo. Pero gracias a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice en el libro de Primera de Pedro que nos hizo nacer a una nueva esperanza, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y gracias al Señor porque tenemos esa esperanza viva. Tal vez usted anda por ahí haciendo negocios, trabajando, anda bien fortachón, no le duele nada, todo le sonríe, pero la palabra de Dios dice que un día vamos a morir. Usted va a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir. Si no, ve a su alrededor y vea cuánta gente que tiene 200 años está viva. ¿Verdad que nadie? Mire, el mundo vive como si Dios no existiera, como si nunca fuéramos a morir. Pero gracias al Señor que aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, tenemos... Tal vez a usted para ahorita eso le suene como algo general, algo como que no me da sabor el asunto, pero se hace eso una realidad. Tal vez cuando muere un ser querido, se hace más real que nunca. Y ahí es donde usted medita y medita más en la resurrección de los muertos, en esa esperanza viva, y donde uno puede meditar más respecto a uno mismo. Cuando uno muera, ¿qué de esta vida va a pasar más? Así, el apóstol Pedro en la carta, como una conversación. Esta es una carta que iba dirigida a los expatriados de la dispersión, a personas israelitas que estaban en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Era una carta dirigida a ellos, como una carta diciéndoles: perseveren, estén firmes sobre su fe, perseveren hasta el fin, no se vayan a los deseos de la carne que tenían antes. Todos ustedes que han creído en Cristo Jesús, no regresen a la vida pasada, perseveren, contemplen la misericordia de Cristo en sus vidas, miren el regalo grande que les ha dado de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús, y les hace el llamado en la Primera de Pedro, carta de Primera de Pedro, y les dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Padre Celestial. Y está teniendo esta hermosa conversación de consejos con estas personas que estaban expatriadas. En otras palabras, se habían ido de su tierra, tal vez forzosamente, yo no sé, huyendo tal vez de la persecución por haber creído en Cristo. Y Pedro, hablos que saben. Y para asegurarse Pedro, darles un buen consejo: no se aparten de su fe, perseveren. No sé cuántas veces usted ha pedido un consejo y le han dado un buen consejo. Yo le pedía muchos consejos a mi madre, el Señor la tenga en su gloria. Mamá, me pasa esto, tengo lo otro, mira, ¿qué crees que puedo hacer? Un consejo. A veces usted ha pedido un consejo. Pedro acá estaba aconsejando. No lo tomamos como una carta de exhortación, como si no lo hace va a ir al infierno, para nada. Pedro exhortando a estos expatriados: perseveren, no se aparten de la fe. Ustedes saben en quién han creído. Mire que Jesucristo pagó el precio de la cruz del Calvario, murió por sus pecados, y no pueden pisotear la sangre de Cristo, porque nadie va a pisotear la sangre de Cristo. A un muerto se le tiene reverencia, y más si es Cristo Jesús que resucitó de los muertos. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no podemos tomarlo a la ligera. Es un gran respeto, una gran reverencia hacia el Hijo de Dios. Y acá Pedro a estos hermanos expatriados los estaba incentivando: no regresen al pasado, no regresen hasta su vana manera de vivir, perseveren, miren que fueron comprados a precio de sangre. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 18, aparece una palabra que tal vez para usted sea bastante conocida.
Para usted que viene de Centroamérica, de México, Suramérica, de todo México hacia abajo. Rescate. Allá en nuestros países de origen, cuando secuestran a una persona, regularmente piden un rescate. Mire, si quiere volver a ver a su familiar con vida, tiene que pagar el rescate. Usualmente esto sucede en nuestros países de origen cuando una persona es secuestrada. Para que usted pueda agarrarle sabor al asunto y pueda usted entender el significado de esto, el Señor Jesucristo pagó el precio del rescate por su vida. Tal vez ni siquiera usted se había enterado que habían pagado un rescate por usted. Pero aquí en Primera de Pedro nos lo hace notar. Yo no sé si Pedro en aquella época pensaría, o el Espíritu Santo dijo, bueno, estos de Centroamérica, de todo México hacia abajo, Suramérica, van a saber algún día de lo que es el rescate. Y vaya, si no lo sabemos, en nuestros países de origen es tan común. Y tal vez esta palabra fue precisamente puesta ahí para que usted entendiera el precio que Cristo tuvo que pagar por usted y por mí, para que fuéramos salvos a través de la sangre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y pagaron un rescate. Y ese rescate no era oro, no eran dólares, no eran terrenos, no era nada de eso. Fue la sangre de Cristo. Eso era lo que quería Satanás. Ese rescate solo se podía pagar para recuperar lo perdido con la sangre de un cordero sin mancha. Y ese único fue nuestro Señor Jesucristo. No podía nadie más pagarlo. Nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Así es que se pagó un rescate por su vida. Se pagó un rescate. ¿Qué va a hacer usted ahora con ese regalo precioso? Yo estoy segura que se ha secuestrado y se hubiera pagado el precio y usted hubiera sido entregado de vuelta a su familia, hacia sus cosas normales como en el pasado, usted estaría de rodillas besando la mano de aquella persona que pagó el rescate por usted, porque eso no se toma a la ligera. Es cuestión de vida o de muerte. Y el Señor Jesucristo pagó el rescate de acuerdo a Pedro capítulo 1 versículo 18. No tenía por qué pagarlo, pero lo pagó por amor. Así como muchos en Centroamérica han sido secuestrados y el que más le amó pagó el rescate por usted, para que usted apareciera de nuevo con vida. Tal vez muchos de ustedes se van a identificar con esto, porque muchos vienen huyendo de México, Centroamérica, porque tienen miedo de ser secuestrados. Otros fueron secuestrados, pagaron el rescate y fueron liberados. Usted va a comprender y va a poder saborear más esta palabra y va a poder entender más profundamente cuán agradecidos nosotros tenemos que estar con nuestro Señor Jesucristo al haber pagado el rescate por nuestras vidas. Y no era aquello de que te vas a morir, era la muerte segunda, la muerte eterna. Cristo Jesús pagó ese rescate por su vida. Y acá el apóstol Pedro, y a mí me gusta de una manera hablando, dando un consejo, escribiéndoles, miren, ya no regresen a sus cosas pasadas, a su mala manera de vivir. Acuérdense, Cristo pagó el rescate por ustedes y fue la propia vida de Él la que Él derramó en la cruz del Calvario para que ustedes fueran rescatados. No se toma la ligera. Por eso le invitamos a usted, hermano en Cristo Jesús, persevere. Yo no sé hacia dónde se dirige. Sé que tiene en mente, que tiene en su corazón hacer, que vaya en contra de la palabra de Dios, pero el Señor Jesucristo quería que en este día usted supiera que fue rescatado. Se pagó un precio por usted. Usted vale la sangre de Cristo. Usted pasó de muerte a vida. Y ni siquiera tal vez lo sabe, tal vez ni siquiera sabe cómo ponerlo en la balanza y caray, esto como que sí tiene peso, esto como que es un regalo de un gran valor, no lo puedo tirar a la basura, no lo puedo despreciar, no lo puedo cambiar por absolutamente nada. El precio del rescate por su vida fue pagado. Mediten esto.
El apóstol Pedro, aún fíjese, después de tantos años, sigue recordándolo a nosotros. Porque esta carta se escribió para estos expatriados en esa época, pero para que se escribió, para que usted y yo también lo supiéramos y pudiéramos balancear, pudiéramos sopesar el gran precio que esto tiene. ¿Por qué va a cambiar usted su salvación? ¿Por qué va a perder su comunión con Cristo? ¿Lo va a hacer por un plato de lentejas? ¿Ha contemplado usted hacia dónde se dirige sus pasos, hacia dónde van en estos momentos? ¿Vale la pena? Cambiar esto de gran valor, algo insignificante? Por favor, piénselo bien. El apóstol Pedro, como un buen padre, hasta la fecha sigue diciéndonos: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio que se pagó para que usted recibiera vida eterna el día que cambie por un plato de lentejas. No lo cambie, sépalo valorar. Hay personas que saben valorar un reloj Rolex de $5,000, de $20,000, por un reloj tal vez Bulova de $100. Y usted dice: este reloj Rolex no lo voy a cambiar por este reloj Bulova de $100, porque usted sabe el precio. El Señor Jesucristo quería que el día de hoy usted supiera el precio de su rescate. Fue altísimo, la vida de Él. ¿Quién puede dar la vida por usted en estos momentos? ¿Quién se atrevería? ¿Quién diría: ah, caray, no, como que este sí que vale que yo dé mi vida, yo muera por él? ¿Verdad que nadie? No, ve a su alrededor. La sangre de Cristo fue el precio. Valórelo, amado hermano, hermana, que tal vez está pensando, el enemigo ha puesto cosas en su cabeza. Valorémoslo todos. La sangre de Cristo fue el precio de nuestro rescate. Hay caminos que al hombre rectos, pero su fin es fin de muerte. Este ha sido un llamado a usted, a su espíritu, a su conciencia, a su corazón, a sus oídos, que todo redarguya en usted y que pueda cimbrar sus oídos y usted pararse firme sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Esto concluye nuestra sección en Génesis y Miración Celestial, trayéndole el pan espiritual que esperamos que haya usted satisfecho, saboreado, aprender más y saber más acerca de la palabra de Dios. Con esto nos vamos hasta la sección de Génesis y Misión Terrenal, porque tenemos que trabajar para seguir predicando el Evangelio al aire, y lo hacemos sostenemos este programa a través de nuestro trabajo en Genesis Immigration, haciendo taxes, matrimonios, incorporando iglesias, negocios a quedar legalmente registrados con su DBA, con su corporación aquí en el estado de California. Nos vamos hasta Génesis y Miración Terrenal, porque sencillamente el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Regresamos.